Uno de los acontecimientos más influyentes en la historia de la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que significó un gran avance científico y tecnológico del desarrollo de armería y ciencias aisladas a la causa como la física, la medicina y la química, así como afectó al punto de vista europeo en cuanto a crímenes de guerra y la guerra en sí misma, siendo que a partir de ese entonces se creó una organización para evitar que otra guerra de este calibre ocurriese. Saludos cordiales a todo el público, mi nombre es Rosaura Pizarro Navarro, en compañía de José Luis Francisco. Hola público, espero que se encuentren bien. Ahora pasamos con Schaffer. Schaffer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Podemos empezar con las preguntas? Sí, por supuesto. ¿Cómo se vivía durante el Tercer Reich? Bueno, eso depende del conflicto. Nos sentinaban física y mentalmente. Vivimos en trincheras y refugios, pero con el paso del tiempo los recursos y la comida fueron disminuyendo gradualmente. Es muy curioso tu punto de vista. Y bien, ¿por qué crees que las personas hubieran apoyado a Hitler para que entrara al poder? En tu opinión. Por la economía del país y su estabilidad. Hitler prometía levantar y recuperar al país. Además, tuvo una imagen fuerte gracias a la propaganda. ¿Cómo fue tu experiencia como soldado? Fue una experiencia traumática. Vivíamos bajo un clima extremo. Algunos morían por enfermedades o por falta de comida. Es una experiencia que no quisiera vivir otra vez. Y de verdad es lamentable. ¿Qué misiones tuviste como soldado? Era un soldado de infantería. Mi trabajo era de atacar y defender ciudades. En tu opinión, ¿cuál fue la peor batalla? Fue la batalla hasta Stalingrado. Había peleas en cada rincón y esquina. Fue una de las batallas más brutales de la historia. ¿Alguna vez te obligaron a hacer algo que tú no querías o no estabas de acuerdo? Si no obedecía las órdenes, podía ser castigado. Es lamentable que tuve que matar gente para sobrevivir. Para finalizar, ¿qué aprendiste con la guerra? Aprendí que ser soldado es muy difícil. Verle a todo lo que amas ser destruido. Es una lección inolvidable. Muchas gracias por darse el tiempo a responder esta entrevista. Ahora lo dejo con mi compañero José Luis. Hola público, hoy entrevistaremos a Jean Pirot. Y usted, siendo soldado francés, ¿cómo fue tu experiencia? Mi experiencia como militar no fue la mejor. Ser soldado, la verdad, fue una experiencia bastante traumática y algo bastante abrumador, ya que yo pensaba que en cualquier momento yo iba a morir, pero de milagro estoy vivo. Si alguna persona llega a ser militar o considera ser militar en el futuro, es mejor que lo piense bien porque puede llegar a tener traumas y quemaduras o incluso tener cosas a largo plazo que le pueden costar incluso la vida. Muchas gracias por responder a mi pregunta, señor. Y aquí va la siguiente. ¿Estabas a favor o en contra de esta guerra? La verdad, yo estaba en contra de esta guerra, no estaba a nada a favor, pero no me quedaban muchas opciones como militar. Pero aún así tenía que pelear por mi honor y por mis seres queridos, ya que si quería que tuvieran un futuro, por así decirlo, normal, tenía que pelear. Y tenía que pelear y que las personas tuvieran un compañero fiel y un amigo que siguiera con vida y regresara a casa. Buena respuesta. Vamos con la siguiente. ¿Qué fue lo que vivieron como soldados? Lo que vivimos como soldados fue un trauma por estrés extremo, y creo que ya te imaginarás por qué. Es un milagro que siga vivo y que no haya muerto desangrado o explotado en mil pedazos. La verdad no sé cómo sigo vivo, pero es un gran milagro, sinceramente. Muchas gracias. Vayamos con esta. ¿Qué misiones tuvieron? Las misiones que más frecuentemente teníamos eran en bombardeo aéreo, ya que llegamos a tirar más de 550,000 toneladas de bombas que llegaron a matar entre 70 y 75 mil millones de personas muertas e inocentes. Y no me siento muy orgulloso de eso, ya que todo eso para que al final perdiéramos esta guerra sin sentido. Ojalá esto nunca hubiese pasado. Interesante pregunta. Vayamos con la última. ¿Qué aprendiste de la guerra? Lo que me dejó de aprendizaje esta Segunda Guerra Mundial fueron mayormente los muertos. 40, si no es que 50 millones de soldados murieron a causa de esta guerra. Y más que nada lo que aprendí de esta guerra es que las guerras solo benefician al ganador y no benefician nada al perdedor, ya que el ganador terminará quedándose con las tierras, la riqueza y todo eso, mientras que el perdedor tendrá que sufrir en el anexo y el olvido. Muchas gracias por responder a las preguntas. Fueron bastante interesantes tus preguntas. Y además, es muy triste saber cuánta gente inocente murió. Pero ahora, querido público, vamos a hablar sobre la cronología de la Segunda Guerra Mundial. Mi compañera Navarro va a decir
una parte del tema. La Segunda Guerra Mundial empezó el 31 de agosto tras un montaje por parte de los alemanes que hacían ver a los polacos como perpetradores del ataque a la radio de Auschwitz, bajo el plan de Heinrich Himmler, jefe de la SS. Así fue como la invasión a Alemania a Polonia comenzó el 1 de septiembre. Ante esto, Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, aunque ni Alemania ni sus oponentes intervinieron durante un buen tiempo. Esto se llamó la Guerra de Mentira. A la invasión a Polonia se le unió la Unión Soviética el 17 de septiembre para finalmente ser invadida por completo el 6 de octubre, luego de 36 días del primer ataque. 26 de noviembre, la Unión Soviética se atacó a sí misma en el incidente de Marinilla, acusando a Finlandia. Por culpa de esto, la Unión Soviética atacó a Finlandia el 30 de noviembre, siendo acusada de agresión por la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre. Este conflicto acabó el 13 de marzo de 1940 con el Tratado de Paz de Moscú. Por otro lado, el 8 de mayo Alemania invadió Noruega y Dinamarca. Y con esto la Guerra de Mentira acabó el 10 de mayo cuando Alemania atacó a los ejércitos de Francia e Inglaterra en Dinamarca, además de invadir a Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Alemania invadió Francia. Lo más destacable fue la batalla de Dunkerque de 26 de mayo al 4 de junio, cuando fue evacuados a través de la Operación Dínamo. Italia se unió al conflicto el 10 de junio, ocupando París el 14 de junio y con esto empezando la ocupación alemana. El 22 de junio se firmó el armisticio en el mismo vagón que el primero. Luego de este armisticio, Alemania paró sus ataques el 25 de junio. El 11 de julio, Philippe Pétain se convirtió en el jefe del Estado del régimen de Vichy, una zona libre monitoreada por Alemania. La batalla de Inglaterra fueron unos combates aéreos entre Inglaterra y Alemania en el que estaba involucrado el Canal de la Mancha e Inglaterra entre el 10 de julio y el 31 de octubre. Por otro lado, el 9 de septiembre de 1940, Italia invadió Sirbarrán y Egipto con el objetivo de tomar el canal de Suez. El 16 de septiembre ya habían tomado el puerto, construyendo campamentos para prepararse para combatir Mesa Matru. El 7 de diciembre, antes de que los italianos llegaran a Mesa Matru, los ingleses aplicaron la operación Compass entre Solum y Sidi-Barrani. El 5 de enero llegó la Armada Australiana a apoyar, tomando el puerto de Tobruk el 8 de enero. El ejército italiano intentó escapar, pero fueron atrapados por completo el 7 de febrero de 1941 en Vodafone. El 31 de julio, Hernán Göring le encargó a Heinrich, jefe de la seguridad del Reich, elaborar y presentar un plan donde todos estuvieran de acuerdo en hacer algo con los judíos con quienes tuvieron roces anteriores desde la aparición del Tercer Reich. Se hicieron pruebas en diciembre del gas venenoso Ciclón en Auschwitz, hecho de cianuro, de hidrógeno y diatomeas. Por otro lado, el 7 de diciembre ocurrió el ataque al Pearl Harbor, donde 353 aviones de Japón atacaron la base militar en Hawái debido a altercados anteriores en Filipinas. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos, ya que Alemania era aliado de Japón. Luego, el 20 de enero de 1942, 14 altos funcionarios alemanes se reunieron en Wannsee, convocada por Heinrich, donde se daba la orden de empezar la caza de judíos en todo el territorio bajo el dominio alemán. El 7 de mayo se dio la batalla del Mar de Coral, un conflicto naval ocurrió en el Mar de Coral. Japón perdió, pero no sin dañar gravemente el ejército estadounidense. El 4 de junio, Japón atacó el atolón de Midway, empezando la batalla de Midway, conflicto aéreo y naval comandado por Isoroku Yamamoto. En este conflicto, Japón le fue tan mal que detuvo la expansión del Pacífico. Japón estuvo invadiendo varios países anteriormente. Mencionaré los más recientes al ataque de Pearl Harbor. Empezando por Tailandia en diciembre de 1941, invasión donde ahora es Birmania, Malasia, Brunei, Indonesia y Hong Kong en 1942. La invasión a Filipinas en mayo de 1942 empezó el conflicto entre Estados Unidos y Japón, puesto que Estados Unidos tenía bases militares ahí. El 17 de julio de 1942 empezó la Operación Azul, donde su principal objetivo era conseguir los campos de petróleo Bakú, Grozny y Maikop para sustentarse y provocar a la Unión Soviética. El 23 de agosto Alemania tomó Stalingrado. Ante esto empezó a planificarse una operación por parte del general Georgi Zhukov llamada Operación Urano, con el objetivo de contener al Sexto Ejército. Esta se llevó a cabo el 19 de noviembre y terminó el 23 de noviembre.
Luego, la Operación Marte, llevada a cabo 2 días luego, el 25 de noviembre, donde su objetivo era liberar Somnesko. Estas son conocidas como las batallas de Srest. Procedo a darle la palabra a mi compañero José Luis. 1943. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron varios acontecimientos importantes, entre ellos la batalla de Stalingrado, la rendición de las fuerzas alemanas e italianas en el norte de África y el desembarco de los aliados en Sicilia. En la batalla de Stalingrado se dio entre el 17 de julio de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Fue una de las batallas más sangrientas de la historia, con casi 2 millones de muertos. Y el mariscal de campo alemán Friedrich Paul y su sexto ejército se rinden ante el ejército rojo. Rendición de las fuerzas alemanas e italianas en el norte de África. A mediados de mayo, las fuerzas alemanas e italianas en el norte de África se rindieron ante los aliados, ya que los aliados utilizaron Túnez como un trampolín para invadir Sicilia y sorprender a las fuerzas del Eje en julio. Desembarco de los aliados en Sicilia. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia, y en septiembre los aliados desembarcaron en la Italia continental. 1944. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, se vio el desembarco de Normandía, el día 6 de junio, marcando un punto crucial en la liberación de Europa Occidental, junto con la ofensiva Bagration en el este, que debilitó al ejército alemán. Desembarco de Normandía. El día 6 de junio, las fuerzas aliadas, bajo el mando del general Dewitt Eisenhower, desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, abriendo un segundo frente contra Alemania. Operación Bagration. En el frente oriental, el ejército rojo lanzó la ofensiva Bagration, que tuvo como objetivo destruir al grupo de ejércitos centro-alemán. Liberación de París. El 25 de agosto, las tropas francesas libres liberaron París. Atentado del 20 de julio. Fue un intento fallido de asesinar a Hitler, conocido como el complot del 20 de julio. Fue orquestado por conspiradores civiles y militares que deseaban derrocar al régimen nazi. Batalla de las Ardenas. En el invierno de 1944, el Tercer Reich lanzó su última gran ofensiva en el frente occidental, la Batalla de las Ardenas, en dar intento por reconquistar Bélgica y dividir las fuerzas aliadas apostadas a lo largo de la frontera alemana. Pero el 1 de enero de 1945, los alemanes dieron en retirada. 1945. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, terminó con la rendición de Japón y la caída de la Alemania nazi, además de que fue el año en que Estados Unidos lanzó las primeras bombas atómicas en combate. Y a principios de año, las tropas aliadas entraron en Alemania, y el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó. El 7 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims. Y el 9 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente ante los soviéticos en Berlín. Y aunque en Europa ya había terminado la guerra y ya se habían dado firmas de tratados de paz, la guerra en el Pacífico todavía seguía en pie, ya que, aunque el Escuadrón 201, los pilotos mexicanos, habían dado baja a 30.000 soldados japoneses, Japón todavía seguía extendiéndose hasta la India, lo que provocaba miles de muertes, por lo que Estados Unidos no le quedó de otra que bombardear a Japón, y el 6 de agosto de 1945 lanzó una en Hiroshima y 3 días después otra en Nagasaki. El desastre fue tan brutal que hubo mucha pérdida en el país, por lo que Japón tuvo que obligarse a rendirse, hecho que dio fin definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Ah, y otra cosa que se me olvidaba, nuevo orden después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída del Imperio nazi japonés, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las nuevas potencias del mundo, además de que se crearon dos nuevos bloques, el capitalismo y el socialismo. Este orden dio origen a la Guerra Fría debido a sus diferencias, y en total hubieron de entre 30
a 85 millones de muertes. Además, después se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, todo esto con el fin de mantener paz, seguridad y ayudar a niños y niñas y adolescentes que quedaron huérfanos por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por la información, José Luis, y a ustedes espectadores, muchas gracias por ver y apreciar este video. Yo soy José Luis Francisco y ellos son. Jafet. Yo soy Dream Pirate. Y esto ha sido el podcast de la Segunda Guerra Mundial.